Nuevamente los saludamos, Padre Rafa. Padre Chava. Nuevamente estamos reflexionando el Evangelio de San Mateo, 21, 28, 32. Martes de la tercera semana, 15 de diciembre. Escuchemos pues el texto del Evangelio de Mateo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues estamos reflexionando, pues, la continuación del Evangelio del día de ayer, ¿sí? Jesús sigue dialogando con los sumos sacerdotes y con los ancianos del pueblo, dándole respuesta a aquella pregunta que le hacen: ¿y con qué autoridad tú haces estas cosas, verdad? Y les pone esta parábola de esos 2 hijos, ¿verdad? Uno obediente, entre comillas, y el otro desobediente, entre comillas también, porque el obediente, ¿verdad?, desobedece y no va. Y el desobediente se arrepiente, que es lo importante, ¿verdad?, de la vida del cristiano, ¿verdad?, el arrepentimiento, y más en este tiempo donde pues se nos invita a la conversión, se nos invita a la preparación para estar dispuestos a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Padre Chava, ¿nos quieres comentar un poquito sobre el esquema del texto, por favor? Sí, Padre Rafa. Fíjese, amados hermanos, qué importante es que en tiempo de pandemia tengamos oídos para el Señor Dios. Fíjense el esquema del texto. ¿Cómo se gana la autoridad el Hijo? La obediencia del Hijo y la desobediencia del otro. Este es a grandes rasgos el esquema del texto. Continuando entonces, decíamos con el Evangelio de ayer, los mismos interlocutores. Un hijo aparenta hacer la voluntad del Padre, que es mala idea solo aparentar, y el otro hijo la cumple. Y al finalizar el texto presenta una referencia: las personas no gratas, que a veces pensamos que son malas, ¿no?, o las que no piensan como nosotros. A grandes rasgos, este es el esquema del texto. Y alguna idea, si quieres, para el desarrollo del texto. Entonces lo importante no es hablar, sino actuar. Y lo importante es que esa acción, ese obrar de nuestra vida, sea porque creemos en Jesús. A grandes rasgos es el esquema, Padre. Padre Chava, la importancia, ¿verdad?, de ser muy exactos, ¿no?, para cumplir y hacer la voluntad de Dios, ¿no? Creo que primero escuchar al Padre, ¿no?, que me está mandando, ¿sí? Y al escucharlo, de alguna forma yo tengo que inmediatamente pensar en eso. ¿Para qué? Pues para no ser como que doble, ¿no? Así, sí, no. O primero sí y luego no. O primero no y luego sí. Sino que si yo todos los días escucho al Padre, pues voy a ver cuál va a ser la voluntad del Padre para cumplirla en la vida ordinaria, ¿no? ¿O cómo ves? Claro. Fíjese, Jesús sigue en Jerusalén, en el templo
o en el templo, centro religioso y político, y sigue enseñando sobre su autoridad, muy sui generis, muy particular, que se fundamenta en el servicio. Y contrasta, si se fijan, con la autoridad desgastada y ya conocida de los fariseos y de los escribas. Entonces, cumplir la voluntad del Padre es como gana el Hijo la autoridad. El Hijo obediente lo es porque cree en su Padre, Padre Rafa. No hay más. ¿Sacamos unas cuantas conclusiones? ¿No? Dentro de las conclusiones es, de alguna manera, ¿verdad? Yo creo que la aplicación, ¿verdad? La aplicación dentro de nuestras comunidades, la aplicación en nuestra vida personal, ¿verdad? Lo que decía hace un momento, el cómo hacer la voluntad del Padre, ¿sí? ¿Y para qué? Para irnos ganando, pues, la gloria, digamos así, ¿no? ¿Verdad? Muy bien. Estamos llamados a conservar la gracia de Dios, cumpliendo la voluntad del Padre. No es suficiente aparentar ser buenos. Y fíjese, perdón que insista, en tiempo de pandemia y discursos a veces vacíos, ¿cómo es necesaria una palabra clara, de aliento, motivadora, que es el Evangelio de Jesucristo? Padre Rafa. Pues vamos, pues. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén.